Mi nombre es Martín Hayes y nunca pensé que compartiría esto. Yo era un hombre de ciencia, un geofísico que pasó años estudiando las paredes de hielo de la Antártida, sin creer nunca en nada más allá de lo que podía medir y observar. Eso cambió el 12 de febrero de 2025, cuando mi vida terminó. Estaba en mi última expedición cuando ocurrió el desastre y, antes de darme cuenta, estaba mirando mi cuerpo sin vida desde arriba. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física en las que alguna vez confié. Jesús me mostró la verdad sobre la Antártida, el engaño que se avecina y lo que hay más allá del hielo. Se suponía que sería una expedición de rutina, simplemente un día más en las regiones frías e inexploradas de la Antártida. El equipo científico, incluyéndome a mí, había estado investigando extrañas señales electromagnéticas provenientes de las profundidades del hielo. Estas señales habían sido detectadas durante meses, fluctuando de maneras que desafiaban cualquier explicación lógica. Mi trabajo consistía en analizar los patrones y determinar si estaban conectados con una actividad geotérmica no descubierta o con alguna fuerza desconocida que acechaba bajo la superficie helada. En la mañana del 12 de febrero de 2025, me desperté temprano en nuestra base de investigación. El sol apenas llegaba al horizonte, proyectando un inquietante resplandor azul sobre los campos de hielo. Mientras me ponía mi equipo térmico, sentí una inquietud que no podía explicar. No era miedo, solo un instinto de que algo andaba mal. Lo descarté como agotamiento por semanas de noches sin dormir. La misión de ese día implicó perforar más profundamente que nunca, apuntando a una región que había estado emitiendo vibraciones inusuales de baja frecuencia. Cuanto más profundizábamos, más extrañas se volvían las cosas. El equipo falló, nuestros sistemas GPS fallaron e incluso las radios captaron susurros distorsionados, sonidos que no provenían de ninguno de nosotros. Entonces, exactamente a las 11:42 de la mañana, sucedió. Una enorme fisura se abrió bajo mis pies. El hielo, sólido e irrompible momentos antes, se derrumbó como un frágil cristal. No tuve tiempo de reaccionar. En un momento, estaba parado sobre tierra firme, al siguiente, estaba cayendo en la oscuridad, rodeado por nada más que un silencio gélido. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el ruido de la radio en mi auricular. Alguien de mi equipo gritó mi nombre, pero ya me había ido. La misión a la Antártida estaba planeada desde hacía más de un año. Nuestro objetivo era simple, descubrir el origen de las anomalías debajo del hielo. Durante décadas, los científicos habían especulado sobre lo que se escondía debajo del páramo helado, y nuestro equipo de investigación había recibido autorización del gobierno para investigar áreas que habían estado estrictamente restringidas durante años. Lo que encontramos no fue nada de lo que esperábamos. Días antes de mi muerte, habíamos descubierto evidencia de estructuras debajo del hielo, formaciones creadas por el hombre o algo más antiguo que la civilización humana. Los datos no tenían sentido. Las imágenes de satélite insinuaban formaciones perfectamente simétricas, patrones geométricos imposibles y algo enorme enterrado a kilómetros de profundidad. Nunca había creído en teorías de conspiración, pero allí de pie, mirando imágenes de radar de cosas que no deberían existir, supe que algo se había ocultado al mundo. Cuanto más profundizábamos, más antinaturales se volvían las cosas. Nuestros taladros deberían haber encontrado hielo sólido, pero en lugar de eso, encontramos cámaras huecas donde la temperatura era más cálida de lo que debería ser. El aire contenía una extraña carga eléctrica que hacía que nuestros instrumentos parpadearan salvajemente. Entonces, algo cortó nuestras comunicaciones. En un momento estábamos conectados al control de la misión y al siguiente todas las señales estaban muertas, no había radio, ni teléfono satelital, ni balizas de emergencia, solo estática. Fue entonces cuando el suelo debajo de nosotros tembló y, en cuestión de minutos, todo el sitio de perforación comenzó a hundirse. Intenté llamar a mi equipo, pero todo colapsó. En el momento en que mi cuerpo golpeó el hielo, debería haber sentido un dolor aplastante y asfixiante, pero no lo sentí. En cambio, me sentí ligera, libre.
Me tomó un momento comprender lo que había sucedido. Estaba flotando. Debajo de mí, mi cuerpo yacía retorcido, parcialmente enterrado bajo el hielo hecho añicos. Debería haberme horrorizado, pero no lo estaba. No hubo pánico ni lucha, solo una calma abrumadora que desafiaba la lógica. Entonces los vi. Figuras vestidas de blanco, seres brillantes de pie al borde de la fisura, observando en silencio. No podía ver sus rostros, pero irradiaban una presencia tan poderosa que supe al instante que no eran humanos. Al girarme, sentí un tirón, una fuerza que me empujaba hacia arriba. El hielo, las ruinas, mi equipo, todo se desvaneció. Un túnel de luz brillante se abrió ante mí, como nunca antes había visto. No era solo luz, estaba vivo. Zumbaba con energía, con poder, y sin dudarlo, di un paso adelante. Entonces escuché su voz. Martín. Era la voz más poderosa pero suave que jamás había escuchado. En el momento en que pronunció mi nombre, supe quién era. Nadie tuvo que decírmelo. Jesús. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando lo vi de pie frente a mí, su presencia era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Todas las dudas que tenía sobre la otra vida, sobre la fe, sobre la ciencia, todas se derrumbaron en ese momento. Te han traído aquí por una razón. Lo que estás a punto de ver debe ser compartido. Me volví y vi mi cuerpo, sin vida sobre el hielo. El equipo de rescate había llegado, trabajando frenéticamente para reanimarme. Mi corazón se había detenido durante 12 minutos, pero mientras los observaba, me di cuenta de algo inquietante. No estaban solos. Figuras oscuras se movían a su alrededor, invisibles para los vivos, susurrando cosas que yo no podía entender. Sentí un temor instintivo, sabiendo que fueran lo que fueran, no pertenecían a la luz. Se sintieron atraídos por la muerte, por el miedo, dando vueltas como buitres. Entonces Jesús puso una mano sobre mi hombro. No les temáis. No tienen poder sobre los míos. Mientras hablaba, las figuras oscuras retrocedieron, siseando mientras desaparecían en las sombras. El mundo está ciego a lo que existe más allá de su vista, pero tú verás. Ven, Martín. Hay algo que debes entender acerca de lo que hay debajo de la Antártida. Ante sus palabras, el paisaje a mi alrededor cambió, de repente, ya no estaba en los campos de hielo. Estaba en algún lugar. En otro lugar, en algún lugar que desafiaba todo lo que creía saber. Cuando Jesús tomó mi mano, las ruinas heladas de la Antártida se desvanecieron. Esperaba estar envuelto en el familiar túnel de luz que tantos supervivientes al borde de la muerte han descrito, pero lo que vi fue diferente. La luz no era simplemente un túnel, era una puerta de entrada, un umbral entre realidades. Se extendía ante mí como un camino infinito, pero supe instintivamente que no se trataba de un pasaje cualquiera. El aire, o lo que sea que me rodeaba, se sentía cargado, como si vibrara con una presencia más allá de toda comprensión. Di un cauteloso paso hacia adelante y al instante me moví sin esfuerzo, atraído hacia algo más grande. Colores más allá de la percepción humana parpadearon a mi alrededor, cambiando y fusionándose en formas que mi mente luchaba por procesar. Fue hermoso pero abrumador. Luego, tan repentinamente como había comenzado el viaje, se detuvo. Me encontré de pie sobre tierra firme, aunque la superficie bajo mis pies no se parecía a nada que hubiera sentido alguna vez. No era roca, no era hielo, sino algo vivo, palpitante de energía. Jesús estaba a mi lado, su presencia irradiaba amor puro y autoridad. Mira, Martín, y descubre lo que se ha escondido. Ante mí se extendía un paisaje que no reconocía. No era el cielo, ni la tierra, sino algo más. En su centro, elevándose como una fortaleza desde los mismos cimientos de la existencia, había muros de hielo, colosales, antiguos e intactos. Me di cuenta como un martillo, no eran formaciones naturales. Los muros de hielo de la Antártida fueron colocados aquí por una razón, dijo Jesús,
con voz a la vez triste y firme. Y pronto, el mundo buscará acabar con ellos. Me volví para mirarlo, mi mente llena de preguntas, pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos, toda duda y miedo se disiparon. Su rostro, apenas puedo describirlo, era familiar y estaba más allá de la comprensión humana, lleno de sabiduría y compasión inconmensurables. Sus ojos, profundos e interminables charcos de luz, contenían todo conocimiento, toda comprensión. Fuiste elegido para ver esto porque has pasado tu vida buscando respuestas, dijo. Pero algunas verdades no se pueden medir, deben ser reveladas. Sentí lágrimas corriendo por mi forma espiritual, aunque no sabía por qué. Era como si su presencia expusiera todas las dudas que alguna vez había tenido y, sin embargo, él me amaba de todos modos. Levantó la mano, de repente, vi la Tierra como realmente era, no a través de ojos humanos, sino a través de una perspectiva divina. La región antártica, que había estudiado toda mi vida, tenía un aspecto diferente. Las paredes de hielo no eran simplemente barreras naturales, sino algo mucho más grande, algo colocado por diseño. Hay una razón por la que a los hombres se les ha impedido saber lo que hay más allá, dijo Jesús. Y pronto, esa protección será levantada. Una profunda tristeza llenó su voz y supe que lo que estaba a punto de mostrarme cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. Cuando Jesús extendió su mano, mi visión se amplió. Era como si hubiera estado ciego toda mi vida y de repente estuviera viendo más allá del velo. Vi la Antártida desde arriba, pero este no era el páramo árido que conocía. Debajo del hielo, enterradas profundamente en capas intactas por el tiempo, había enormes estructuras, ciudades, fortalezas y algo más. Algo vivo. Estos muros fueron puestos para sellar lo que no se debe tocar, explicó Jesús. Observé con horror cómo los gobiernos y los científicos, incluidos mis propios colegas, perforaban cada vez más profundamente, perturbando sin saberlo lo que se había mantenido inactivo durante eones. Creían que estaban descubriendo el pasado, pero estaban desatando algo mucho más antiguo que la humanidad. Debajo del hielo, entidades ocultas se agitaron. Habían estado allí mucho antes que la humanidad, sellados por decreto divino. Su presencia había sido enmascarada por la ciencia, descartada como un mito, pero eran muy reales. Vi cómo se desarrollaban acontecimientos futuros, transmisiones de noticias sobre descubrimientos innovadores en la Antártida, líderes que hablaban de nuevos avances tecnológicos, rumores sobre contactos extraterrestres. Pero todo fue un engaño. Al mundo se le diría que estos hallazgos fueron un paso adelante, un hito evolutivo, pero en realidad fue el principio del fin. La mayor arma de Satanás es el engaño, dijo Jesús. Y el mundo está caminando directamente hacia su trampa. Quería negarlo. Quería creer que los descubrimientos en la Antártida eran simplemente avances científicos, nada más. Pero Jesús me mostró la verdad más profunda. Han estado planeando esto durante décadas, dijo. Preparar al mundo para aceptar lo que viene. Vi reuniones gubernamentales, discusiones secretas entre figuras de la élite, y detrás de todo, una fuerza mayor en acción. No solo estaban descubriendo la historia, estaban siguiendo un guión. Jesús me mostró un mundo al borde del abismo, colapso económico, malestar geopolítico, miedo extendiéndose como la pólvora, y luego el anuncio. Los líderes del mundo afirmarían que se había encontrado algo debajo de la Antártida, algo poderoso, algo que cambiaría las reglas del juego. Le dirían a la humanidad que era la clave de nuestro futuro, la siguiente etapa de la evolución. Y la gente les creería. El enemigo lo presentará como una iluminación, advirtió Jesús. Un regalo, una manera de unir a la humanidad. Pero lo que realmente están haciendo es abrir una puerta que nunca debería abrirse. Sentí un terror frío arrastrándose en mi alma al darme cuenta de lo que quería decir. No se trataba solo de civilizaciones ocultas o estructuras antiguas, se trataba de algo mucho más siniestro. Las paredes de hielo de la Antártida no eran barreras, eran focas, y lo que había debajo de ellas nunca debía volver a levantarse.
Jesús estuvo a mi lado mientras la visión se desarrollaba ante mis ojos. Lo que antes había descartado como metáforas religiosas, guerra espiritual, entidades caídas, reinos ocultos, ahora eran innegablemente reales. Las paredes de hielo de la Antártida no eran meras barreras físicas, eran sellos colocados por autoridad divina para evitar que algo mucho más peligroso emergiera en nuestro mundo. La batalla nunca ha sido de carne ni de sangre, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. Siempre ha sido entre fuerzas más allá de la vista humana, y ahora el enemigo se prepara para su mayor engaño. Ante mí vi seres de oscuridad. Sus formas entraban y salían del hielo, y su presencia hacía temblar el aire. Estos no eran humanos ni extraterrestres como muchos creían, sino algo completamente distinto. Habían sido desterrados, encerrados bajo el páramo helado. Su influencia había estado restringida durante miles de años. Pero la humanidad, en su arrogancia y sed de conocimiento, estaba a punto de liberarlos. Una enorme grieta apareció en el hielo y desde su interior, las sombras comenzaron a filtrarse en el mundo. Los científicos, sin saber lo que habían desatado, celebraron su descubrimiento, mientras los líderes observaban en secreto, sabiendo exactamente lo que habían hecho. El mundo pronto cambiaría, pero no de la manera que la gente esperaba. Vendrán disfrazados de salvadores, dijo Jesús, con los ojos llenos de profunda tristeza. Y muchos los recibirán con los brazos abiertos. A medida que la visión continuaba, se me mostró lo que había más allá de las paredes de hielo de la Antártida, algo que nunca había imaginado ni en mis sueños más locos. El hielo no ocultaba simplemente ruinas antiguas o civilizaciones enterradas. Era una puerta de entrada, una frontera entre nuestro mundo y algo más. Una ciudad de escala colosal, construida con materiales desconocidos para la humanidad, yacía escondida bajo la superficie. La arquitectura no era de origen humano. Sus estructuras eran geométricamente imposibles, moviéndose y pulsando como si estuvieran vivas. En el centro de esta ciudad había un trono, pero el que se sentaría en él no era de Dios. Observé cómo los líderes mundiales, los ricos, los poderosos e incluso algunas figuras espirituales se reunían alrededor de esta estructura. Sus ojos se llenaron de asombro y reverencia, habían estado esperando esto. En este momento, esto no era solo un descubrimiento arqueológico, fue una inauguración planeada desde hace mucho tiempo. Jesús se volvió hacia mí. Dirán que es un nuevo comienzo, una nueva era de iluminación, pero ahora ves la verdad. Es el engaño final. Vi transmisiones de noticias inundando las pantallas de televisión de todo el mundo, periodistas hablando de una revelación que redefiniría la historia. Los científicos afirmarían que la humanidad nunca estuvo sola, que este descubrimiento demostró nuestra conexión con seres más allá de nuestra comprensión. Y entonces vi cómo se desarrollaba la mentira definitiva. Se diría al mundo que estos seres antiguos eran los verdaderos creadores de la humanidad, que las antiguas religiones, incluido el cristianismo, habían entendido mal sus orígenes. El engaño sería tan grande que incluso los elegidos correrían el riesgo de creerlo. Jesús me miró y sus siguientes palabras provocaron escalofríos en mi alma. La verdadera prueba de la fe comenzará aquí. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con miedo. ¿Cómo es posible que no vean? ¿Cómo creerá la gente esto? Su expresión era a la vez triste y firme. Porque el enemigo no usa la fuerza, usa el engaño. No les hará elegir entre el bien y el mal. Los convencerá de que el mal es bien. Vi celebraciones en todo el mundo, gente regocijándose cuando los gobiernos anunciaron su nueva asociación con estos llamados seres avanzados. La tecnología avanzaría a un ritmo imposible, ofreciendo curas para enfermedades, energía e incluso extensiones artificiales de vida. El mundo lo aceptaría como progreso, pero a cambio, se les exigiría entregar algo mucho más grande, su libre albedrío, su discernimiento espiritual y su conexión con Dios. La marca vendrá después de esto, advirtió Jesús, no como una orden sino como una elección envuelta en una promesa. Se les dirá que es el siguiente paso en la evolución humana, que los hará más fuertes, más sanos,
más inteligentes. Pero lo que no se dan cuenta es que los separará de mí para siempre. Vi cómo la gente hacía fila para recibir la actualización. No fue forzado. Ni siquiera se temía. Lo querían, lo ansiaban. A estas alturas, sus mentes ya habían sido preparadas tras décadas de condicionamiento. Vi iglesias divididas, algunas advertían contra esta evolución de la humanidad, otras la abrazaban. Muchos líderes espirituales subieron al escenario, asegurando a sus seguidores que esta no era la marca de la bestia, sino simplemente el progreso. Pero entonces Jesús me mostró la consecuencia espiritual. A medida que cada persona aceptaba este regalo, algo dentro de ellos se atenuaba. Su capacidad de orar con sinceridad se debilitó. Su conexión con la presencia de Dios fue cortada. Ya no podían oír al Espíritu Santo ni sentir el peso de la convicción. Seguían caminando, seguían hablando, seguían viviendo su vida diaria, pero ya no eran los mismos. Sus almas habían sido alteradas de una manera que nunca podría deshacerse. Mientras me quedaba congelada por el horror, Jesús extendió la mano y me tocó el hombro. Es hora de que regreses. Has visto lo que se avecina. Ahora debes advertirles. Quería quedarme. Quería preguntarle mucho más, pero antes de que pudiera hablar, todo se desvaneció. Al momento siguiente, jadeé por aire. Mi cuerpo se convulsionó cuando sentí el aguijón de la realidad inundarme nuevamente. Los médicos gritaron en shock. Llevaba 12 minutos muerto. Miré a mi alrededor, aturdida, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Mi equipo estaba cerca, algunos llorando, otros sin palabras. Los instrumentos científicos todavía parpadeaban, registrando anomalías bajo el hielo, como si ellos también hubieran sentido que algo había cambiado. Pero sabía que había visto lo que se avecinaba. Mientras yacía en esa cama de hospital, me di cuenta de por qué me habían enviado de regreso. El mundo necesitaba saberlo. El engaño se acercaba y pocos estaban preparados. Jesús me había mostrado la verdad, ahora era mi misión compartirlo. ¿Escucharían? Eso ya no estaba en mis manos. En el momento en que mi cuerpo volvió a la vida, me sentí como un extraño en mi propia piel. Mis pulmones ardían mientras jadeaba por aire. Mi corazón latía con fuerza, como si una fuerza invisible lo hubiera reactivado. El olor a estéril de la habitación del hospital fue lo primero que registré, seguido por las voces frenéticas de mi equipo médico. «Ha vuelto», gritó una enfermera, presionando sus dedos en mi muñeca para comprobar mi pulso. Los médicos me rodearon, con una mezcla de incredulidad y urgencia en sus rostros. Había estado muerta durante 12 minutos, sin actividad cerebral, sin latidos del corazón, y sin embargo aquí estaba, completamente consciente, mirándolos con el peso de la eternidad en mis ojos. Pero lo que más los sacudió no fue mi resurgimiento, sino la forma en que regresé. Me senté casi de inmediato, agarrándome a los bordes de la cama del hospital, abrumado por los recuerdos de lo que acababa de ver. Sentí como si mi mente se hubiera dividido en dos, una parte basada en el mundo físico y la otra todavía atada a la visión que Jesús me había mostrado. Yo no era el mismo. Nunca volvería a ser el mismo. Un médico, un hombre alto, de pelo canoso y ceño escéptico, habló por fin. Martín, estabas clínicamente muerto. ¿Recuerdas algo? Lo miré fijamente, con la garganta seca y el pecho dolorido. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? Mi voz era ronca mientras susurraba la única verdad que importaba. Jesús es real. El engaño se acerca, y la Antártida, no es lo que pensamos que es. La habitación quedó en silencio. Algunos intercambiaron miradas inquietas, mientras que otros descartaron mis palabras como un delirio. Pero una enfermera, una mujer más joven parada cerca de la parte de atrás, me miró con los ojos muy abiertos como si entendiera. Ella dio un paso vacilante hacia adelante. He oído cosas sobre la Antártida, sobre lo que no nos cuentan.
El médico le lanzó una mirada de advertencia, pero pude ver el miedo en su expresión. Ella no me estaba despidiendo, ella me creyó. Y ese fue el momento en que me di cuenta de por qué me habían enviado de regreso. El mundo necesitaba saberlo. En las semanas posteriores a mi regreso, tuve dificultades para decidir qué hacer. Sabía lo que había visto. Sabía lo que Jesús me había revelado. Pero ¿cómo podría hacer que el mundo escuche? Los científicos, los escépticos e incluso mis propios colegas se reirían en mi cara si les dijera que la Antártida no es solo un páramo helado sino un campo de batalla sellado entre fuerzas más allá de la comprensión humana. Intenté volver a mi vida normal, sumergirme en la investigación, pero todo parecía vacío. Mi trabajo, que alguna vez fue mi mayor pasión, ahora parecía carecer de sentido frente a la eternidad. Por la noche, las visiones no cesaban. Vi cómo se desarrollaba el engaño, los gobiernos publicaban pequeños fragmentos de verdad, preparando al público para la gran mentira. Las estaciones de noticias comenzaron a informar sobre firmas de calor inexplicables debajo del hielo y hallazgos misteriosos de ruinas antiguas. Vi a líderes discutiendo cómo controlar la narrativa, cómo presentar este descubrimiento en fases, para que cuando llegara el momento, el mundo lo aceptara como una verdad. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente, dirán que es iluminación. Dirán que es progreso, pero es el engaño final. No podía quedarme en silencio. Tuve que advertir a la gente. Pero también conocía los riesgos. Quienes hablaron, quienes intentaron exponer la verdad, a menudo desaparecieron. Sus carreras arruinadas, su credibilidad destrozada, sus voces ahogadas en burlas y desinformación. Entonces comencé poco a poco. Compartí mi testimonio con amigos de confianza, personas que conocía tenían corazones abiertos y mentes perspicaces. Algunos me creyeron, otros no. Inmediatamente, otros dudaron, temiendo lo que podría significar si yo tenía razón. Pero entonces sucedió algo que lo confirmó todo. Un exfuncionario del gobierno, alguien con profundos vínculos con la investigación antártica clasificada, se acercó a mí. Había oído mi historia y lo que me contó me provocó escalofríos en el alma. No te equivocas, Martín, dijo. Hay algo debajo de ese hielo y se están preparando para revelarlo al mundo, pero no de la forma que piensas. Le pregunté qué quería decir, pero se negó a decir más. Simplemente me dejó esta advertencia: cuando lo anuncien, no creas ni una palabra de lo que digan. Y ahora aquí estoy, escribiendo este mensaje porque el tiempo se acaba. Si estás leyendo esto, debes saber que no es una teoría de la conspiración. Esto no es una especulación, esto es una advertencia. En los próximos meses, tal vez incluso semanas, el mundo empezará a ver anuncios importantes sobre la Antártida. Dirán que han hecho un descubrimiento histórico, algo que cambiará la forma en que vemos nuestros orígenes. Te dirán que es una prueba del verdadero pasado de la humanidad. Lo enmarcarán como un momento de unidad, un paso hacia un futuro mejor para la humanidad. Pero será mentira. Lo que hay debajo del hielo nunca debió ser descubierto. Las paredes de hielo se colocaron allí por una razón, para sellar algo, no para mantenernos fuera. Y ahora la humanidad está a punto de romper ese sello. No estoy aquí para decirte qué hacer, pero te ruego que cuando veas que esto sucede, recuerdes este testimonio. No aceptes la narrativa que te dan. No se deje engañar por promesas de iluminación, progreso o nuevos conocimientos. Mantente en oración, mantente cerca de Jesús. El engaño viene, pero los que están despiertos, los que están preparados, no se dejarán engañar. Este es mi testimonio. No sé cuánto tiempo me queda, pero tenía que compartir esto antes de que sea demasiado tarde. Que Dios te dé ojos para ver y oídos para oír. Después de compartir mi testimonio, pensé que sentiría alivio, pero en cambio, sentí un peso aún mayor en mi alma. Cuanto más observaba cómo se desarrollaba el mundo, más claro se volvía. Todo lo que Jesús me había mostrado ya estaba comenzando.
Aumentaron los informes sobre fenómenos inexplicables en la Antártida. Los medios de comunicación, que alguna vez guardaron silencio sobre la región, ahora publicaron titulares misteriosos que insinuaban descubrimientos bajo el hielo. Los científicos con los que trabajé una vez aparecieron en televisión discutiendo descubrimientos revolucionarios que pronto se harían públicos. Me sentí mal del estómago. No solo estaba viendo cómo se acercaba el futuro, estaba viendo cómo se desarrollaba en tiempo real. Una noche, sin poder dormir, puse las noticias. Un panel de expertos discutía hallazgos recientes en las capas de hielo, sugiriendo que se había detectado algo extraño y antiguo en las capas profundas. El presentador lo llamó el mayor descubrimiento científico de nuestro tiempo. Me quedé helado. Por la forma en que hablaban, no era solo emoción, fue calculado. La forma en que presentaron la información, el condicionamiento lento pero deliberado del público, las insinuaciones de algo más, era exactamente sobre lo que Jesús me había advertido. Sabía lo que vendría después. En primer lugar, proporcionarían información por goteo, introduciendo a la gente a la idea de un pasado oculto. Luego, poco a poco impulsarían el engaño, utilizando voces confiables, científicos, líderes políticos e incluso figuras espirituales, para convencer al mundo de que lo que se avecinaba era un regalo. Pensé en lo que Jesús había dicho, no les harán elegir entre el bien y el mal. Los convencerán de que el mal es bien. Este fue el comienzo de ese proceso. Apagué la televisión y me temblaban las manos. Necesitaba hacer más. En los días siguientes, tuve dificultades para decidir qué hacer a continuación. Yo era solo un hombre, una voz entre miles de millones. ¿Cómo podría detener lo que se avecinaba? Pero luego recordé lo que Jesús me dijo, no es tu trabajo convencer al mundo. Es tu trabajo decírselo. Aquellos que buscan la verdad la reconocerán. Entonces decidí hacer todo lo posible. Me comuniqué con periodistas, medios de noticias alternativos e incluso antiguos colegas que sabía que ya sospechaban de las narrativas oficiales sobre la Antártida. Algunos escucharon, otros se rieron, pero yo no me desanimé. La verdad nunca estuvo destinada a las masas, estaba destinado a aquellos que tenían ojos para ver. Mientras trabajaba para difundir la advertencia, sucedió algo extraño. Personas que no conocía, científicos, investigadores e incluso exmilitares, comenzaron a comunicarse conmigo en privado. Habían visto cosas de las que no se les permitía hablar. Algunos habían participado en operaciones antárticas clasificadas y se habían topado con estructuras inexplicables. Otros habían sido silenciados cuando hicieron demasiadas preguntas. Un mensaje en particular me persiguió. Un hombre que decía ser un ex científico del gobierno me envió un correo electrónico cifrado. Contenía una frase escalofriante: tenías razón, pero ya es demasiado tarde. Leí esas palabras una y otra vez, mi mente se aceleró. ¿Quiso decir que el engaño ya había comenzado? ¿Que el sello ya se había roto? Intenté comunicarme con él nuevamente, pero el correo electrónico había desaparecido, borrado y sin rastro alguno de él. El miedo arañó mi pecho. ¿Qué hubiera pasado si Jesús me hubiera mostrado estas cosas no como una advertencia para prevenirlas, sino como un llamado final para preparar a quienes quisieran escuchar? Me senté en la penumbra de mi oficina, con las manos agarradas al borde del escritorio. Había pasado toda mi carrera buscando la verdad en la ciencia, la lógica y el mundo natural. Pero la verdad más grande me había sido revelada más allá de la muerte misma, y ahora se me estaba acabando el tiempo para compartirla. Cogí mi teléfono y abrí mi aplicación de grabación. Si escuchas esto, significa que el engaño ha comenzado. Respiré profundamente. No creas lo que te dicen. Los muros de hielo nunca debieron romperse. El mundo pronto será testigo de milagros, pero son falsos. Debes permanecer firme en la verdad. Aférrate a Jesús. No aceptes la mejora. No aceptes la marca. Mantente despierto, mantente preparado.
El momento es ahora. Presioné guardar y sentí que una paz abrumadora se apoderaba de mí. Había hecho lo que fui llamado a hacer. Ahora, el resto estaba en manos de Dios.